Amigas, amigos de Ultimátum MX, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Quiero decirles que lo prometido es deuda y vino el licenciado Juan Carlos Calimayor, perdón, mira, me lo dijo usted, Juan Carlos Gómez Aranda, me lo dijo usted trae el nervio. Juan Carlos Gómez Aranda, coordinador de los diálogos por la transformación de Chiapas. Gracias, bienvenido a Ultimátum. Usted estuvo en el pleno ejercicio de los diálogos y quedamos en que vendría a hacer las conclusiones y le agradezco que esté aquí esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí con mucho gusto para conversar con nuestros amigos. Encantadísimo. Y bienvenida, Claudia Trujillo, de veras. Gracias por estar aquí. Pues Alejandro Moguel, el maestro Gil Zavala, Juan Carlos, ahora sí, Calimayor, y mi querido hermano Pepe Molina Farrón. Buenas tardes a todos. Gracias, amigas, amigos, por seguirnos. Licenciado, tenemos interés de platicar, de charlar con usted, pues para conocer las expectativas que tenemos del resultado de estos diálogos. Háganos una evaluación. ¿Qué faltó según su juicio? Algo no se logró pues concatenar en este ejercicio democrático, y ya sabemos, está en desarrollo la campaña de pues el candidato Eduardo Ramírez Aguilar. Estamos a 38 días de la elección. Háganos un recuento, por favor, de los diálogos y qué tenemos de frente. Muchas gracias por la oportunidad de informarle al vasto auditorio que lo sigue, que sigue a Ultimátum, qué ha ocurrido con los diálogos por la transformación de Chiapas. Muy brevemente, para quienes no conozcan o no tengan la película completa, yo quisiera informarle a tu público que por ahí de diciembre, principios de enero, el senador Ramírez Aguilar, que no era candidato aún, empezó a pensar qué ocurriría ya siendo candidato. Y hablamos de que era importante consultarle a la gente cuál era su visión y sus propuestas para los próximos años para Chiapas. Y eligió 25 temas fundamentales para Chiapas, los más importantes pues, para el desarrollo económico, turismo, la agricultura, la ganadería, educación, salud y otros temas más novedosos. Hablamos de hacer un foro con los temas digitales para llegar al compromiso de alcanzar un gobierno digital. Consultarle a los medios de comunicación, que por primera vez se hace, de preguntarle a los medios de comunicación cuáles son sus propuestas, cuál es su visión, no solo del gremial, con una visión gremial, sino de futuro de Chiapas. Y se definieron 25 temas, que no son exhaustivos, es cierto, pudieron haber sido 50 o 100 temas. Chiapas tiene muchas prioridades, muchos desafíos, y acotarlo a 25 temas, pues realmente nos quedamos cortos. Pero teníamos que hacer eso en un mes y medio, porque el compromiso era que para el 15 de marzo debían de terminar los foros para que la segunda quincena de ese mes pudiéramos revisar, priorizar, rescatar, identificar algunos compromisos que el candidato pudiera llevar a su campaña, que iniciaría el día 30. Eso fue, digamos, en ese momento la prioridad. Él designó para estos 25 temas a 25 coordinadores, que son especialistas, académicos, empresarios, expertos, gente que conoce del tema que se propuso. Y con ellos diseñamos hacer 31 foros. Se hicieron, concluimos el 16 de marzo. ¿Y qué nos dejó esa etapa de foros, de preguntarle de cara a los chiapanecos en un ejercicio incluyente, democrático, plural, pero sobre todo sin temas vedados? No hubieron temas proscritos. Alentamos a que la gente hablara con entera libertad, como lo quería Eduardo Ramírez Aguilar. ¿Qué tuvimos? 4,000 participantes, es lo que tiene nuestro registro, 170 mesas de trabajo, o sea, los 31 foros, 25 temas se desdoblaron en 170 mesas, que produjeron en 7 municipios distintos y que produjeron casi 2,000 propuestas. Inmediatamente nos abocamos a seleccionar, porque muchas de esas propuestas, algunas son repetidas. Por ejemplo, en materia de infraestructura se repite mucho la necesidad de drenajes, de
de infraestructura de comunicaciones igual, algunas repetidas, decían, hay que hacer la carretera Villaflores-Pijijiapan o Villaflores-Tonalá, en fin, distinto, pero finalmente la propuesta es la misma. Luego nos encontramos también con que muchos de los temas o propuestas planteadas eran del ámbito federal. Entonces esto lo estamos separando para entregárselo al doctor de la Fuente. Y luego también nos estamos encontrando con un enorme número de propuestas que realmente son muy buenas ideas, pero les falta trabajar un poco más para que lleguen a nivel de propuestas. Entonces, de eso que estamos trabajando, le entregamos al senador Eduardo Ramírez Aguilar 146 posibles compromisos para que los asumiera, los hiciera suyo, porque van en línea con algunas cosas que ha venido diciendo a lo largo de su trayectoria política. Y entonces le entregamos eso. Mientras tanto, estamos en el proceso de sistematización, priorización y empezando a redactar lo que sería una primera versión del plan de gobierno. En ese punto estamos en este momento. ¿Y qué ha ocurrido a partir de entonces? El 30 de marzo inició su campaña el doctor Eduardo Ramírez Aguilar y en 25 días que lleva de campaña ha presentado 52 propuestas a los chiapanecos. ¿De dónde surgen esas 52 propuestas más las 100 más que va a hacer en el resto de campaña? Porque todavía faltan 34 días de campaña. Sí. Nos faltan para la jornada 38 días para la elección. Sí. Entonces en los 38 días seguramente escucharemos otros 50 o 100 compromisos que hará. Esos compromisos están siendo en este momento, muchos de ellos, de gran calado. Por ejemplo, su propuesta de hacer un corredor de inversiones industriales en la frontera sur. Sí. Otra propuesta es promover ciudades cosmopolitas, ciudades metropolitanas, sí. Exactamente, Pepe, gracias. En Tuxtla y en Comitán. Luego podemos ahondar mucho cuál es su idea. La autopista, el viejo sueño de Chiapas, la autopista Palenque, él dijo Ocosingo, vino la semana pasada la doctora Chamau y dijo vamos a hacerlo a San Cristóbal. Claro. También podríamos platicar de cómo la inversión en la infraestructura de comunicaciones del Tren Maya llega a Palenque. De manera natural, nuestra autopista va a traer ese turismo que llegue por el Tren Maya en su momento. Sí. El proyecto también que tiene el gobierno federal, el fin de semana pasado estuvo aquí la doctora Sheinbaum, se comprometió a generar 2 polos de desarrollo en la costa, posiblemente uno en Puerto Chiapas y otro por la zona de Pijijiapan, quizá relacionado con la generación de energías limpias. Son 2 polos de desarrollo. Terminación de la carretera Tuxtla-Gutiérrez-Comalapa, que es la que va por la Concordia, que también nos va a acercar con aquella zona fronteriza. La rehabilitación de los distritos de riegos, que es un compromiso de alta relevancia por nuestra riqueza agropecuaria. De tal manera que, por un lado, el senador Ramírez Aguilar y por otro lado, la doctora Claudia Sheinbaum están haciendo compromisos. Muchos de esos compromisos hacen sinergia. Entonces nos aseguran que van a ser asequibles. Es decir, son compromisos, es cierto. Hay viejos compromisos que se han comprometido y que no se han cumplido. Hay muchas explicaciones, una de ellas es la falta de recursos económicos, porque efectivamente tenemos casi 2,000 propuestas que después de una depuración, análisis, priorización, quizá queden 1,000 o 1,500, pero la cobija del presupuesto es la misma. Entonces, ahí es donde entra el genio, o la sensibilidad, o el conocimiento, o el compromiso del gobernante, de decidir de estos tantos compromisos que son viables, que son asequibles, que los podemos alcanzar, cuál puede esperar y cuál es impostergable. Por ejemplo, en los diálogos, ¿qué nos encontramos? En el foro de economía, la demanda de mayor seguridad. Los inversionistas dicen, ¿cómo quieres que yo invierta si hay problemas? En el foro de turismo, oye, la mala reputación de lo que está ocurriendo, no tenemos turismo, no tenemos turismo. En el foro de agricultura,
Los rancheros, oye, no puedo ir a mi rancho, tiene tantos meses. En el foro de educación, oye, los maestros no quieren ir a sus comunidades porque tienen temor. En el foro de salud, enfermeras y doctores que no quieren ir al centro de salud porque les queda en un lugar con riesgos. Entonces, el tema de seguridad nos aparece en muchos lados. Eduardo Ramírez Aguilar ha dicho, mis prioridades son muchas, pero las fundamentales son seguridad, desarrollo económico y desarrollo social. Y entonces sus propuestas están encaminadas a atender alguno de estos temas, porque el tema de la seguridad es el tema en este momento, en el país y en Chiapas, de la sobremesa de todas las familias. Es el tema de la coyuntura, pero el tema de fondo de Chiapas no es ese. El tema de fondo de Chiapas es la falta de oportunidades, la desigualdad social y la falta de ingresos de las familias. Entonces, cuando él define, mi prioridad como gobernador será, primero, resolver el tema de la inseguridad, el desarrollo económico que requiere el Estado, y ahí está pensando en temas de energía, en fin, en los temas fronterizos, en los temas donde tenemos potencialidades, y el desarrollo social. La gente, emparejarle la cancha de las oportunidades. Por ejemplo, llevar internet a todo el estado. Chiapas es el estado con menos conectividad a internet del país, estamos en la cola. Y entonces... 40%. Entonces, llevar internet no es solo llevar la opción de tener, es muy importante, pero no es solo tener acceso telefónico, es democratizar la información, la educación, las clases a distancia. Entonces daríamos un salto muy importante cuando se logre el compromiso de tener un gobierno digital, que la gente de Tapachula no tenga que venir a Tuxtla a hacer un trámite, que la gente de Juárez, de Pichucalco, de Palenque, no tenga que venir a hacer un trámite, todos, sí. El de los barrios de Tuxtla, que no tengan que ir a hacer una fila de 4 horas para un trámite, a veces hasta para pagar, hacemos una fila enorme, todavía que fuera para cobrar, la hacemos con mucho gusto, pero para pagar, bueno, ahorras tiempo, distancia, gastos, burocratismo y la posible corrupción con el gobierno digital. Entonces son propuestas de gran envergadura del candidato Ramírez Aguilar que seguramente van a cambiar, digamos, la perspectiva de nuestro estado. Y el apoyo a mujeres emprendedoras, ¿no? Así es, así es. El apoyo a las mujeres trabajadoras, la beca universal para los niños que van a la escuela. Entonces hay temas que van a cambiar la historia de nuestro estado, porque cuando Eduardo dice, mi prioridad es el desarrollo social, está pensando en la educación. En el aula todos somos iguales, el hijo del profesionista, el hijo del empresario, el hijo del campesino, ahí es democracia, todos estamos en la misma cancha. El hijo del campesino puede brillar más que el hijo del profesionista. Entonces, la educación, la salud, tenemos un enorme compromiso con la gente y tenemos en este momento en Chiapas incertidumbres porque se está federalizando la salud. Al menos en mi campo no me queda claro todavía cuál va a ser las obligaciones, qué va a ocurrir, porque está en proceso, yo creo que pronto se sabrá. Bien, Claudia, pero eso es lo que ha surgido en los foros, lo que surgió en los foros. Muy bien, gracias Claudia. Primero las damas. Oigan, pues sí, porque aunque soy una, pues representamos más del 50% de la población en México, en Chiapas y en la lista nominal, no lo olviden. Entonces, gracias Ahmed nuevamente por la invitación. Me da mucho gusto saludar a don Juan Carlos Gómez Aranda, con quien he tenido la oportunidad de trabajar desde el sector gubernamental en varios momentos, a quien respeto profundamente. Y bueno, decir que festejo este ejercicio, lo saludo con una inmensa gratitud, porque yo creo que escuchar a la sociedad es verdaderamente importante. Escuchar a la sociedad y ver lo que en realidad sucede en un minúsculo lugar de Chiapas, no alejado. Yo les decía cuando estaba yo en la Fiscalía General, entonces Procuraduría, que el pobre Ministerio Público de Ocosingo tenía que transitar hasta Benemérito para ir a levantar un cadáver y ya no podía hacer nada en el resto de su día ni al otro día en el resto de sus funciones. Nuestro estado es multifacético de muchas maneras, con grandes responsabilidades, y hoy por hoy, bueno, el ejercicio de escucharlas y que se recojan esas oportunidades para poder hacerlas realidad con un compromiso como el que nos estás explicando, yo creo que es de la mayor relevancia, ¿no? ¿Qué diría yo? Porque pues además conozco bien Chiapas, lo he caminado, lo he vivido, lo he trabajado. ¿Qué diría? Que es importante
los temas que son, como bien decías hace un momento, transversales. El tema de género es un tema que es en todas las áreas, no solamente en una, ¿no? No es el tema de las mujeres, es un tema que van en todas las áreas gubernamentales porque nos afecta el tema de salud, porque somos prestadoras de servicios turísticos, porque somos emprendedoras, porque somos madres que llevamos a nuestros hijos a la escuela y una serie de... El tema de protección civil, que ahora se llama estos fenómenos catastróficos que se dan, que en Chiapas nos pasa todo, ¿no? Nos pasan frentes fríos, huracanes, temblores, entonces es una parte en la que yo creo que hay que también escuchar con un gran énfasis a la ciudadanía esta parte, y el tema de la seguridad que bien se aludía hace un momento. Yo creo que hay potencial, en Chiapas las personas quieren, tienen, lo han demostrado de muchas maneras en todas las propuestas que se han dado, y yo creo que si logramos enfocar estas propuestas y la misma ciudadanía como sociedad y gobierno las compra y se compromete, van a ser un éxito. Porque cuando la sociedad se compromete con su proyecto y lo ve con amor, ¿no? Se ponía ahí en la gira lo que decía hace un momento de la situación de salud, ¿no? Que preguntó en una de las giras la doctora Sheinbaum que cómo estaban de salud, dijeron mal, porque a la gente le duele desde un centro de salud en donde acuden en un momento de desesperación y no hay nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí este compromiso, lo felicito nuevamente, festejo que alguien con la capacidad que tiene don Juan Carlos Gómez Aranda, porque conoce Chiapas bien, pueda construir y hilvanar, sea hoy una realidad. Y yo creo, pediría algunas cosas específicas que son no olvidarse de esa parte del tema de género, porque las mujeres estamos muy comprometidas a generar ese proceso. Además, generamos beneficios económicos muy importantes, ¿no? En nuestro desarrollo y desempeño, desde el ámbito en el que estemos, ¿no? Desde las tareas de cuidado que permiten que el resto de la familia pueda trabajar y ellas sostener el hogar, ¿no? Pero yo creo también que es muy importante no solamente que este es un ejercicio de prioridad, por el tema de la violencia. Hablábamos de la seguridad y la violencia que hoy se vive en el Estado y en el país, ¿no? Debe ser algo que se enfrente de una manera real, que no por decir no, aquí no pasa nada, sí pasa y lo enfrentamos, lo asumimos y lo resolvemos. Y yo creo que esa es la parte en la que se va a poder construir con esta situación y respetar la vocación productiva de Chiapas, ¿verdad? Chiapas es yo tuve la oportunidad de ser titular de la Secretaría de Economía y es tan fértil en todos los sentidos y la gente tan dispuesta a hacerlo, que yo creo que con estas grandes propuestas de trabajo, si la gente compra, al hacer ustedes esto, involucran a la gente, se compromete y la gente lo compra, yo creo que van a ser un total éxito. Eso sería mis comentarios. Muchas gracias, Claudia. Tiene toda la razón. ¿Qué ocurrió también en los foros? Nos encontramos con una sed de participar de la gente. Sí, ganas de participar, y es por varias razones. Primero, tenía 24 años que no se hacía un ejercicio como este. Sí. Y entonces, al agitar a esa sociedad propositiva, pues nos encontramos que la gente quiere hablar, que la gente tiene una propuesta que ya escribió, o ya la pensó, o la trae en el corazón. Entonces nos la fueron a entregar. Y luego, la confianza que genera el candidato. Así es. A ver, yo quiero entregarle mi propuesta al candidato porque posiblemente se haga. Yo me encontré a unos amigos que los conozco muy bien y son muy propositivos, siempre son unas máquinas generadoras de ideas. Pero dicen, Juan Carlos, gracias por la invitación, pero no voy a ir porque sabes que yo soy de otra bandera política. Y le dije, bueno, pues tienes toda la razón, pero aquí te vamos a respetar, te vamos a escuchar, no vas a ver un estandarte. Sí, no es mitin político, pues. Estamos en otro momento. Y además, le digo, con todo respeto, ¿qué vas a hacer con tu propuesta? Porque hay que decirlo, tenemos un candidato que va a ganar el 2 de junio. Entonces, tu propuesta, entrégalo en una mesa donde muy posiblemente alguna de tus propuestas la vas a ver convertida en política pública. Y entonces invitamos a la pluralidad chiapaneca. En derechos humanos hizo favor de acompañarnos un sacerdote que ha sido un luchador, un activista social de los derechos humanos. Me dice, Juan Carlos, pero le dije, véngase. Empresarios que efectivamente, yo no sé por quién vayan a votar el 2 de junio, pero nos entregaron sus propuestas. Era la oportunidad de hablar. Era la oportunidad de hablar. Entonces nos encontramos esa sed de hablar. Y con respecto a los temas transversales,
mencionamos el tema de la seguridad y el tema de las mujeres. El candidato Ramírez Aguilar nos ha venido diciendo cómo va a atender el tema de la seguridad y habla de un tema fundamental, que es la capacitación y el pagarles con dignidad a los policías. ¿Qué policía se va a corromper si sabe que se está pagando su casa y que vive con dignidad y que sus hijos posiblemente tengan una beca y él tiene un sueldo digno? Claro. Entonces, también ha dicho con respecto a las mujeres, voy a promover que utilicemos la tecnología, no solo para la inteligencia policíaca, etcétera, sino para cosas concretas, y entonces que las mujeres de ciertas zonas, o las que trabajan, o las que por la noche tienen que circular, entregarles collares y pulseras de pánico, porque cuando una mujer es asaltada, lo primero que hace el maleante es quitarle el teléfono y la deja incomunicada. Y ahora hay una tecnología que hasta 100 metros parece ser, oprimen y se prende un botón de pánico en el C5 y ubican exactamente dónde está el incidente. Inclusive en el alumbrado público también hay botones sí, de pánico. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, la propuesta que él tiene de implantar en los lugares estratégicos de Chiapas el reconocimiento facial, que las cámaras de vigilancia tengan reconocimiento facial. Entonces, ahí cometer un delito, la cámara ya no solo es inhibidora del delito, sino que registra automáticamente a todos los pícaros que anden por ahí. Entonces, yo creo que vamos a ver avances en esa materia. Hay un compromiso, es una prioridad que él tiene, y yo creo que va a ser una de las primeras acciones donde tendrá que entrarle con una estrategia muy clara y muy fuerte. Y con el apoyo de todas, ¿no? Porque si nosotros lo vemos así, por supuesto que todas se suman a apoyar esa parte, ¿no? Sí, pero él tiene la convicción de que el primer responsable de dar seguridad es el gobierno. Por supuesto. Porque muchos chiapanecos no quieren, dicen, yo no quiero que me dé créditos, si me da qué bueno, yo no quiero que me dé semillas, si me da qué bueno, claro. Yo lo que quiero es un clima social de paz para poder trabajar. Claro. Muchos es todo lo que quieren, que no les cobren derecho de piso, que no los intimiden, que no los roben, que no tengan, digamos, una sociedad atemorizada. Y el primer responsable es el Estado. Claro. Y del Estado, pues el gobierno. Juan Carlos. Ahora sí, Calimayor. Ahora sí, Calimayor, ¿eh? No, como tú quieres, si quieres, a ver, adelante, pues, va. Yo lo estoy escuchando y lo he escuchado, Juan Carlos Gómez Aranda, y lo escucho de verdad, y me encantaría que este gobierno ya tuviera función, de verdad, porque Chiapas ya no aguanta, no 24 años de no ser escuchado, sino, perdónenme, 6 años. ¿Qué pasa en Chiapas? Y Chiapas tiene un corazón, es tan noble, es tan generoso, que creo que merece vivir en una circunstancia distinta. Efectivamente, el desarrollo, la seguridad es tan importante. Cuando lo recibimos ahora acá, en esta casa Ultimatum, muchas gracias a mí también por distinguirme con esta presencia. Mi querido maestro. Mi presencia y acompañada aquí a grandes personalidades. No puedo dejar de reflexionar y de pensar en ese reto, en ese desafío que usted planteaba en el antepenúltimo foro. ¿Cómo queremos recordar al gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar 6 años después? Y efectivamente, Eduardo Ramírez Aguilar es un conocedor de Chiapas. ¿Cómo lo vamos a engañar? Hasta en términos de propuesto que le queramos decir alguna cosa, lo conoce. Y yo soy maestro y por supuesto él conoce el tema educativo. Y en el tema educativo no podemos hablar de educación sin que en la psique social esté el concepto de marchas, plantones, bloqueos, desde hace casi 50 años, 45 años aproximadamente. Esa ha sido nuestra cultura y lo vemos tan normal que ese movimiento que se generó en 1979, que generó unidad dentro del magisterio y buena aceptación social, se quedó ahí para siempre, aprovechando coyunturas, los gobiernos federales, los gobiernos estatales, muertes, agresiones, en fin, una serie de circunstancias que creo, a mí me gustaría recordar a este gobierno que está próximo a iniciar
de Eduardo Ramírez Aguilar como el hombre que alcanzó la unidad en la educación para mejorar y remontar ese índice de analfabetismo que tiene Chiapas, esa calidad en la educación que la merece y la tiene, y sobre todo, yo no puedo dejar de pensar también, desde 1900, de toda la década de los 70 hasta el 84 más o menos, traíamos a maestros formados con tercer año de educación normal básica y de 4, terminamos hasta el 84, y de ahí vino la licenciatura y luego la profesionalización, y entonces, todavía tenemos maestros hoy activos, ya maestros ya grandes por supuesto, que se formaron con 3 años, secundaria y 3 años de normal. Y la nueva escuela mexicana, por ejemplo, demanda mucha interacción, mucha escucha, por cierto, mucha escucha, pero sobre todo mucha participación para lograr el proceso del conocimiento. Entonces, ¿cómo mejoramos la enseñanza de los maestros? El maestro que tenemos normalistas, maestros con pedagogía, con psicología educativa, tenemos a maestros dando clases en educación primaria que son de educación física, en fin, un sistema al que no le hemos prestado la atención y que todo el tiempo, incluso desde los medios de comunicación, va a haber marcha de los maestros y marcha de los maestros. Esa es la nota. Me gustaría recordar entonces al gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar como el hombre que unificó al pueblo de Chiapas y a las maestras y a los maestros en un contexto distinto para mejorar nuestros índices educativos, remontar ese lugar que tenemos de rezago y que lamentablemente esas localidades rurales tan dispersas que tenemos, en donde hay una escuelita con un maestro, con 2 maestros, con una educación multigrado creciente, sobre todo ahora con el tema de la violencia, que hay un desplazamiento forzado de familias, hay un abandono escolar, y entonces el maestro se está quedando con pocos alumnos. En fin, es complejo el tema de la educación, y me encantaría ahí ver y recordar a un gobierno que le puso atención y que mejoró tantas cosas que para estar no solamente en paz, sino pleno, desarrollado y ojalá trabajando. Muchas gracias por recordar algunas de las cosas que platicábamos en los foros. Yo exhortaba a mis compañeros, por cierto, aprovecho tu programa, Ahmed, para volverle a agradecer a los 25 coordinadores de los foros, sí, porque lo hicieron con gran dedicación, profesionalismo, convocaron a muchísima gente que tenía, digamos, una opinión certera y una propuesta positiva para Chiapas. De tal manera que yo platicaba con los coordinadores para decirles lo que dice maestro. Yo les decía, el tiempo vuela, y dentro de 6 años, quienes de ustedes sean funcionarios públicos van a estar entregando, sí, y entonces vendrán los saldos, hacer cuentas. Y en el tema tuyo de agricultura o de ganadería o de salud, ¿cómo quisieras que pasara a la posteridad tu amigo, el gobernador Ramírez Aguilar? Es decir, ¿cuál va a ser su legado en tu materia, en la que tú sabes y lo estás ayudando? Y entonces el reto era, hay que empezar a trabajar ya, ni siquiera a partir del 8 de diciembre, empezar a trabajar ya en el legado de Eduardo, cómo queremos que deje ese sector cuando ya no sea gobernador, porque el tiempo vuela y cuando vienes a ver dices, ah, caray, no pude hacer esto, no pude hacer lo otro, muchas veces porque la agenda te abruma, te reta primero, te desafía y luego te abruma, y muchas veces te puedes perder en lo intrascendente, pero que es lo urgente, y olvidas un poco sí, levantar la vista. Eres como gobernador como un zapador que vas viendo el piso, quitando minas que no te exploten, y no puedes levantar la vista al horizonte. Esa es la importancia del tema de la planeación. Por eso cobra relevancia cuando el candidato Ramírez Aguilar dice, yo no quiero que mi gobierno sea de ocurrencias. Es decir, tiene que tener la suficiente planeación y un margen amplio de buenos reflejos, de flexibilidad para atender la coyuntura. Pero los grandes proyectos tienen que hacerse a partir de ya, a partir de ya, a mediados de junio, que es cuando esperamos que él ya sea gobernador electo. Él va a tener que ponerse a trabajar para que desde el día 1 tenga resultados. Por ejemplo, es muy prioritario que apenas tengamos diputados electos, empiece a trabajar con ellos con el presupuesto. Entonces, no puede esperarse a que llegue el 8 de diciembre y su principal preocupación es que tiene que pagar la quincena 8 días después y luego el aguinaldo. Esa es la preocupación de los gobernadores, que cuando llegan, su primer desafío es pagar lo que es su obligación.
y o deuda, ¿no? Y pagar Bueno, deuda. no, porque en el proceso de transición se va a armar un equipo y digamos no hay esas sorpresas, porque se preguntan algunas cuestiones como esa. Por otra parte, yo advierto que hay un gobierno estatal que es ordenado y que seguramente entregará buenas cuentas con relación, no me imagino sorpresas en ese sentido, pero Eduardo tiene que trabajar, como lo ha dicho, a partir de que sea gobernador electo, para preparar sus primeros 100 días, dando resultados. Es decir, no y adecuar el marco legal a estas ideas, ¿no? A estos programas, a estas políticas públicas en términos de lo correcto, ¿no? Así es, de tal manera que hay que trabajar ya para poder tener un legado que sea trascendente. ¿En qué consiste ir haciendo compromisos como los viene haciendo el candidato Ramírez Aguilar? ¿En qué consiste haber hecho los foros? ¿En qué consiste la redacción de un plan de gobierno, digamos ahorita inicial, luego de acuerdo a la ley se volverán a hacer algunos foros, resultará el plan estatal de desarrollo, luego los planes sectoriales? Todo eso, el reto es hacer una agenda de trascendencia para el gobierno. Es decir, quitar lo menudo y que el gobernador se ocupe de lo trascendente. Todo actividad de gobierno es importante. Hasta las cosas más sencillas son importantes y merecen su atención. Pero el ancho de banda de un gobernador y su tiempo debe de enfocarse a las cosas de esta agenda de trascendencia. Y por eso se nombra un gabinete. En Chiapas, no sé ahora, pero deben haber 50 altos funcionarios. Un gabinete de una docena de funcionarios. ¿Y cuántos más han El habido? gabinete ampliado. El gabinete ampliado. Pero hay una agenda que es la del gobernador, que es la de la trascendencia y que es la del gobierno y que es la que va a cambiar el Estado. Es decir, no es posible la paradoja de que vivimos en un Estado que es una lujuria de oportunidades. Sí, claro. Y somos el Estado más pobre del país, en el rezago educativo, los niños trabajando desde su primera infancia, por necesidad o porque no hay quien los cuide, o porque algo aportan en la milpa, la cultura de trabajar desde niños, que muchos tienen. Entonces, la paradoja es un Estado rico, lo hemos oído ¿cuántos años hace? 50 años, toda la vida. Bueno, pues esa paradoja hay que romperla. Y yo creo que esta es una nueva oportunidad para hacerlo. Sin duda. Juan Carlos, ahora sí. Mira, yo estoy escuchando con mucha atención, participé en varios de los foros y me quedó alguna impresión de una especie así por ratos como de carta Santa Claus, de propuestas que ya me han tocado escuchar muchas veces, que suenan muy bien, que ya se discutieron en algún momento y que no son viables. Entiendo que se están depurando y que se están, pero entre una persona como tú, que creo que es la idónea para coordinar estos trabajos por tu experiencia, tu compromiso con Chiapas y toda esta cantidad de cosas que escuché, porque de verdad escuché muchas ocurrencias, te soy muy franco, ¿no? Sí, así es. Y yo dije, bueno, aquí lo que hace falta es gente que haya transitado en la experiencia para decir, sí, suenan padrísimo, pero cuesta mucho, no es viable económicamente. Mira, te voy a poner un ejemplo. El aeropuerto de Palenque está cerrado. Ahorita tiene un vuelo de Mexicana que llega semivacío. Y era un viejo reclamo de la gente de Palenque. O funciona o ¿qué hacemos? Pero además se cumplió esa expectativa, se les cumplió su gusto a la gente de ahí y resulta que no funcionó. Hay otras cosas, por el contrario, que sí se hicieron, como la carretera San Cristóbal-Tuxtla, y que fue un gran detonador económico. Es decir, ha habido de todo. A mí me ha tocado escuchar desde el proyecto de Jatrofa para producir biodiesel en un país petrolero. Pues está bien en Honduras, donde no hay una gota de petróleo. Solamente tuvimos un vuelo de Interjet, que ahí estuvimos nosotros recibiéndolo. Y de ahí no pasamos. O sea, Y son costó energías fósiles. muchísimo dinero. Es O otra sea, cosa. como bien decías, y lo ha dicho, como bien dices Eduardo, no se pueden permitir ocurrencias porque salen carísimas las ocurrencias. Pero a mí lo que me parece que le falta, no sé si estoy equivocado, si no corrígeme, es que entre el ejercicio de levantar todas estas opiniones
y lo que ustedes están sintetizando de todas estas opiniones, hay un mecanismo para decir esto no se puede por esto, suena bien, pero no se puede por esto. Por ejemplo, escuché ya la internet para todo Chiapas, no hay tecnológicamente hablando un satélite que pueda poner internet para todos, y tampoco, aunque tengan internet, cientos de escuelas o quizás miles no tienen ni siquiera una computadora, no tienen piso, ni baño, menos una computadora. Entonces, a lo mejor como enunciado está bien, pero hay que proponerse metas realistas. Las escuelas pueden tener antenas de estas que tiene Elon Musk, que son antenitas sencillas que funcionan y que tengan un sistema de consulta. Bueno, eso suena más realista. Me entusiasmó la idea cuando escucho vamos a exentar los impuestos, impuestos sobre la renta e IVA, pero para nada más para la frontera. Dije, no, hombre, para todo Chiapas. ¿Por qué no nos atrevemos que sea para todo Chiapas? ¿O cómo le hacemos si ya quedó fuera la discusión de ese tema, o ya quedó como un compromiso que ya se va a hacer, que solo sea ahí? O sea, no se va a discutir en otro lado. O sea, porque yo sugeriría, por ejemplo, para que vengan empresas extranjeras, así lo dijo nuestro amigo Eduardo. Yo dije, no, pero primero empresas locales. Estímulos fiscales para las empresas locales en primerísimo lugar, para que la derrama se quede aquí. Empresas nacionales y también empresas extranjeras. Pero Chiapas aporta menos del 1% a los ingresos federales. O sea, nuestra aportación de impuestos es mínima. No le quitamos nada a nadie y podemos generar que efectivamente muchas empresas se vengan a Chiapas, porque les va a costear no pagar el 36% de sus utilidades. Pero va a ser es una política fiscal agresiva que ha funcionado en países donde hay desigualdad para detonar, ¿no? El tema educativo, lo que gracias a Pepe Molina Farro ha aprendido, la inversión en capital humano, reorientar. Queremos, cuando decían que trajéramos a Tesla, dije, no, hombre, pues no hay ingenieros. Digo, el TEC regional tiene muy buenos, la escuela, la Universidad Tecnológica, o sea, sí hay, pero son incipientes. Es decir, ¿cómo hacer que todo este ejercicio de buena voluntad, para no transitar entre la esperanza que nos está generando a muchos chiapanecos el gobierno de Eduardo y el escepticismo? Porque, por ejemplo, decías hace rato que algunos de los que estuvieron en los foros, pues dentro de 6 años, no, a ver, si no funciona, que se vayan en 6 meses. Porque un gobierno, el gran problema de México es que discute ideologías y no discute eficiencia. Te pongo un ejemplo, el gobierno de Carlos Morales, a mí pudo haber sido de Morena, del Verde, del partido que tú quieras, para mí es un gobierno eficiente. No se distrae con los discursos ideológicos y los fifís y los... Él no se mete, nuestro alcalde no se mete en eso, hizo un gobierno eficiente. Y el que no sirve, como le hace Milei allá en Argentina, se va. O sea, necesitamos tener esa capacidad, porque a mí, como a ti, como a Pepe, que ha trabajado con 7 gobernadores, tú no sabes, tienen mucha experiencia. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué es lo que pasa cada 6 años? Pasa que todo el trabajo del Ejecutivo se centra, y voy a terminar, se centra en 3 o 4 secretarías. A las demás ni las pelan, ¿no? Tú has tenido la suerte de estar en alguna de esas, la Secretaría de Gobierno, por ejemplo, que mantiene el tema de gobernabilidad. Fiscalía, Obras Públicas, Salud, y casi párale de contar, que es donde está concentrada la mayoría del presupuesto de los demás. Al menos si yo, que trabajé con 2 gobernadores, una reunión ejecutiva para evaluar cómo vas, ni los pelaban, porque todo se concentra en lo urgente, en lo inmediato y no en lo importante. Entonces, con todo el beneficio de la duda, con toda la esperanza afincada y sobre todo con el gran tranquilidad que nos da saber que con la prioridad de que haya seguridad, que se puede empezar por vigilar las carreteras, por ejemplo, para evitar que asalten a la gente y la bajen de su carro, por ejemplo, de su camioneta, y todavía hacen el lujo de escoger cuál quieren. Todas esas medidas se pueden empezar a implementar. O que antes de que tomen la caseta que les encanta, la de Chiapa de Corzo a San Cristóbal,
¿por qué no ponen una oficina ahí en la Secretaría de Gobierno ya para que los atienda de una vez y le dé turno al asunto? No vamos a permitir desde el primer día de gobierno, Eduardo, que se tome ni una sola carretera, porque al rato te bloquean una avenida para cambiar al director de una secundaria, para eso. Entonces, eso ha perjudicado mucho a Chiapas. Entonces, sí me preocupa, te soy franco, porque es grande la expectativa. Es de los estados que yo creo que de los Tabasco y Chiapas, los estados que se presume con facilidad que los pueda ganar Morena, pero sí me preocupa que todo esto se vuelva una carta de Santa Claus, porque vi a mucha gente decir, yo estaba en campaña, tú también, Pepe, no sé si le ha tocado ser candidato o no, vas y le dices, ¿qué quieren en mi calle? Mi agua potable. O sea, yo creo que el ejercicio no es que quieres tú para ti nada más, que te resuelva tu problema tuyo. Una beca para mi hijo. No. ¿Qué política? Pues estamos hablando del diseño de política pública que nos beneficie directa e indirectamente a todos. Y ese es el gran tema. Yo creo que tú lo tienes muy claro, pero ojalá el gobierno que viene tenga, después de ganar las elecciones, no solamente hacer un equipo de transición, sino el tiempo necesario para darle una repasadita a todos los compromisos para ver qué tan efectivamente viables son. Y hay mucho que hacer. Yo creo que hacer una reingeniería, por ejemplo, de la estructura y del presupuesto como está asignado por dependencias. No puede ser que turismo y economía estén en el lugar número 94 y 96 de las más de 100 entidades públicas en presupuesto, cuando se supone que son las dos actividades primordiales. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo quisiera decir que tenemos la suerte de un candidato hoy, gobernador dentro de 50 días, que conoce muy bien el Estado, que tiene temperamento y que, como nos ha dicho, él no le va a mentir a la gente. Yo empecé diciendo que recolectamos algo así como 2,000 compromisos. Después de leer con mucho cuidado, le sugerimos 146 compromisos, no 2,000, porque efectivamente muchos de escuchamos de todo, escuchamos propuestas muy trascendentes, muy bien elaboradas, o sea, muy bien hechas, y encontramos ocurrencias o buenas ideas. O buenos propósitos. O buenos propósitos. También pero los escucharon. Fueron escuchados con respeto todos. Y de todo lo que encontramos asequible, en línea con lo que él piensa, 146. Entonces, hubo una depuración. Y ahorita estamos en eso, escudriñando con más cuidado qué dejamos fuera, o si lo que ya le presentamos, pues hoy hay que dar un pasito para atrás. Entonces, estamos en ese proceso. Pero tenemos un candidato a gobernador, primero con una gran experiencia política, ha recorrido durante 20 años el Estado, ha vivido problemas reales como presidente municipal en la primera línea del gobierno. Desde la primera línea hasta la más alta. Secretario de gobierno. Y entonces conoce los problemas políticos, sociales y los cotidianos de Chiapas. Y entonces él tiene claridad, un gobernador, a qué se tiene que dedicar. Él tiene que atender los asuntos cotidianos, pero trascendentes. Por eso hablo de la construcción de una agenda de la trascendencia. Porque él, su ancho de banda, el día tiene 24 horas. Entonces, no lo puede estirar. Y entonces, él se va a enfocar en esos temas. Los compromisos. El Internet Chiapas es una hoja de papel arrugada. Sí. Cuando dicen, la policía de Yucatán, agarran su radio y se comunican en todo el estado en un minuto. En Chiapas hay más de 100 repetidoras y no te puedes conectar. Si hay un grupo de policías en la selva, no hay manera de comunicarse con ellos. Es la geografía. Y entonces el problema del Internet no lo vamos a resolver en el primer mes. Es decir, pero está el compromiso de incrementar, de aumentar y darle Internet a todo el estado. ¿Y cómo le van a hacer? Bueno, pues seguramente habrán 1,000 antenas repetidoras. Entonces, sí hay una idea y hay un proyecto. Ahora, hay cosas que todavía falta. Falta escucharlas más digeridas. Exacto, falta todavía. Por eso es importante falta todavía. Lo que nos comentabas, perdón por la interrupción, antes del programa, de que también los coordinadores que participaron no te dejen toda la carga de trabajo y también vayan de, digamos,
¿cómo se dice? Describiendo más ampliamente. Sí. Por ejemplo, el que coordinó el foro de gobierno digital, seguramente puede entrar a las entrañas más a detalle, un poquito más a detalle. Pero yo lo que quiero decir, insistir, es de que tenemos un candidato que conoce muy bien el Estado, porque lo ha recorrido palmo a palmo. Eso es lo Conoce el importante. desafío político, el reto social que tiene Chiapas, y conoce a los actores, porque es otro tema importantísimo. Si tengo un problema en Tila, ¿con quién tengo que hablar? Claro. Esa es la realidad de la política. Sí, claro. A ver, si hay un problema en tal lugar, ¿con quiénes tengo que hablar para que resolvamos el problema? Entonces, conoce la geografía, conoce los actores, Por su nombre. va a ganar de una manera, va a estar un gobernador legitimado como hace muchísimos años, o nunca tal vez. Los desafíos que tuvo que vencer para llegar a ser candidato, desafíos políticos. De la que nos salvamos. Sí. Los desafíos políticos que tuvo que vencer para llegar a candidato, la campaña que está haciendo. Mucha gente le dice, no, pues ya es gobernador. Y muchos lo ven como el gobernador anticipado. Y muchos ni siquiera quieren que llegue, quisiera que llegue antes del 8 de diciembre. Yo lo he escuchado. Como el maestro Zavala. Lo que acaba de decir. Ya lo quiere ver ahí el maestro. Yo lo he escuchado. Es muy Pero- largo, del 2 de junio al 8 de diciembre. Porque legalmente es un proceso, Sí. es una espera muy larga, Lo hemos efectivamente. vivido, lo hemos vivido. Es una espera muy larga. Y dos cosas, perdón, vale la pena decir y reconocer. No hay un derroche publicitario, ni se ve un gasto millonario, y tampoco se ve que hayan acarreados en los mítines. Eso es excepcional. Bueno, estás poniendo el dedo en temas muy importantes. Es decir, Eduardo no inundó a Chiapas de propaganda, Claro. ni en los momentos que lo pudo haber hecho, Ni antes. ni en los momentos. Es Sí, decir, lo hizo de manera no, anticipada. No, él lo que hizo fue ponerse a recorrer el Estado, Así a es. ponerse a hablar con la gente, organizar a la gente. Lo que se dice en términos políticos, crear estructura, Ujú. que son los que mueven ahora se mueven para los mitines y las reuniones. Entonces, es un político pie a tierra, que conoce la realidad chapaneca, conoce los desafíos, conoce el mal, tiene el remedio y tiene el trapito. Y entonces ahora habrá que mostrarlo a los chapanecos, sí, dar resultados, ese es su reto. A la alta expectativa que hay con su llegada. Hay una alta expectativa porque trabajó muy duro para conseguirlo. Los retos de Chiapas son increíbles. Desde lo inmediato, el tema de la seguridad, el tema de la inversión. Yo no conozco los números, pero estimo que el 90%, 80% del presupuesto está comprometido. Y le queda el 20% del presupuesto. Chiapas tiene que 130,000 millones de pesos de presupuesto. Pasó de 100,000 a 130,000. Sí, sí. Por ahí debe andar, sí. Y luego, si estamos considerando que tenga 110,000 comprometidos, le quedan 20,000 millones. Suena mucho, pero estamos hablando de que una carretera cuesta 20,000 millones de pesos. Hace 10 años la autopista costaba 10,000 millones. Eso costaba. Y si no se va a dar en concesión, lo tiene que hacer el gobierno. Claro. Y entonces, ¿cuánto va a costar? 20,000 millones de pesos. Justo lo que sería el remanente de inversión y todo lo demás. Entonces, ahí viene el genio del gobernante y su sensibilidad, de que tengo esta cobija para cubrir del presupuesto, para cubrir este plan de trabajo, cuáles dejo fuera y cuáles incluyo. Ese es justamente el trabajo de un gobernador. Discernir entre lo urgente, recursos. lo trascendente, lo importante. Aunque no la haga Rocío Nale, ya con eso. Alejandro Moguel. Licenciado, volviendo a los foros, ¿en cuántos foros hubo más propuestas, más participación y por qué? Yo creo que de manera natural, los foros más ricos en auditorio, en ponentes y en ponencias fueron sin duda, en primer lugar, salud y educación. En salud hubieron 20 mesas de trabajo. Es un reclamo social. En Es un economía, reclamo. tú conoces muy bien el tema, Sí. y en economía hubieron, si no me equivoco, 7 mesas o 6 mesas, pero en salud hubieron 20. En educación parece que hubieron 12 mesas y habían 400 gentes trabajando en las mesas. Es decir, tuvimos que conseguir un lugar más grande para hacerlo. Entonces, sin embargo, hay temas
que no fueron tan concurridos, pero todos hablaron, todos propusieron. El tema de economía, que se hizo un foro en Tuxtla y otro en Tapachula, y querían hacer otro en Palenque, tenían razón. Le dijimos, mándenos por internet sus propuestas, porque o lo vamos a pasar por Facebook, las mesas, para que vean. Acudieron en cada mesa, en cada foro, menos de 200 personas en cada uno. Pero salieron casi 100 propuestas de los foros. Y como es natural, a la hora que cruzamos, nos encontramos que muchos de los temas pues, se repiten. Sí, claro. Allá hablaron de un cultivo, de una actividad, y aquí de otro, pero muchas veces las propuestas pues, se parecen mucho. Pero sin duda, Alex, contestando a tu pregunta, los temas más productivos, porque salieron muchos, fue salud, educación y seguramente economía y agricultura y ganadería. Están muy vinculados. Que sí, que es lo natural, es nuestra fortaleza. Es nuestra vocación. Es nuestra vocación. Turismo, servicios, agricultura y ganadería. Es lo que mueve el Estado. Y las inversiones estatales, por supuesto. Claro. Muy bien. Maestro Pepe Molina Farro, usted esperó hablar al último, no sé por qué. Muchas gracias. Los últimos serán primero. Juan Carlos, muchas gracias. Primero, felicitar a Eduardo Ramírez por este ejercicio de deliberación democrática, participativa, construcción de ciudadanía, realmente inédito. Lo dije la vez pasada, en lo cuantitativo, en lo cualitativo. Ya hablaste de los ejes temáticos, ya hablaste de las mesas de trabajo. Recordé ahorita una frase de Vasconcelos: tremenda responsabilidad de haber despertado en vano la esperanza. En este caso yo diría tremenda responsabilidad despertar la esperanza de millones de chapanecos que creen en Eduardo Ramírez. Hay expectativas ascendentes, creíbles, muy sólidas. Y tú mencionabas algo importante, el vastísimo conocimiento que tiene Eduardo de Chiapas, el diagnóstico, los proyectos, su solución, su contacto con la gente. Y yo agregaría uno más que no es cosa menor. Y esta frase es de Don Aldo Colosio, proviene de la cultura del esfuerzo o del privilegio. Él sabe lo que es abrirse paso en la vida con perseverancia, con tesón, con sacrificio, con renuncia, y eso está a la vista de todos. Quiero detenerme muy brevemente, Juan Carlos, en las 6 propuestas de campaña en la meseta comiteca que voy a conocer Eduardo. No voy a hablar de las 6, por supuesto, ya las mencionaste, pero una en particular que me llama la atención, que es muy importante para detonar no solo el desarrollo de la frontera sur, sino también de Chiapas, Juan Carlos, y es el corredor de inversión para atraer inversiones extranjeras. No está reñido, Juan Carlos, porque yo he escuchado al candidato ya, Eduardo Ramírez, de tiempo atrás, de hablar de la importancia de las inversiones privadas nacionales y extranjeras. En este caso así se presentó, nada más se mencionó para atraer inversiones extranjeras, pero esto sí es incluyente. Exacto, se concatena, no se excluye, ¿no? Es inevitable, Carlos, referirse a lo que fue la zona económica especial como proyecto en su momento, y que todos aplaudimos. Un proyecto muy interesante. Se identificaron en ese entonces 4 vocaciones económicas de Chiapas: pulpe y papel, eléctrico y electrónico, agroindustrias y autopartes. De estas 4, 3 están incluidas en las 7 del corredor intermodal interoceánico del Istmo de Tehuantepec. No es cosa menor, ahí tenemos un reto importante. Se habla de que se va a rehabilitar la vía férrea Ixtepec-Ciudad Hidalgo. También habrá una comunicación con Coatzacoalcos, Palenque. No sé si haya
Juan Carlos, un proyecto ya integral para desarrollar la zona. Está dibujado, por supuesto, ahí está el dibujo, el enunciado para desarrollar la zona, pero no sé, hace falta, se hablaba de un centro logístico, de un centro regulador de tráfico vehicular, de la necesidad también de una especie de intermodal ferroviario de Ciudad Hidalgo que se necesitaba para desarrollar la región, y la fuente de la fortaleza en una economía de mercado que son los incentivos, los estímulos. No sé si se tenga contemplado algo que se está contemplando ya en el canal transísmico, que es, por ejemplo, la eliminación del IVA, en ese caso, del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre nómina, el impuesto sobre el comercio exterior, la reducción del precio de la gasolina. Creo que ese es un poquito donde tenemos que darle mayor cuerpo. Si ya contemplaron, por ejemplo, la cuestión del que se desasolve en el puerto, parece que por ahí se está asomando una empresa holandesa que está empezando a hacer un estudio para trabajar ese aspecto. Entonces, nada más si pudieras abundar un poquito sobre este tema particular. Qué bueno que mencionas el ramal, la derivación que se tiene prevista del tren del proyecto transísmico. Sí. Tiene toda la razón en que en algunos temas, como dijo mi tocayo Juan Carlos, falta todavía ahondar un poco. Estuvo aquí la doctora Sheinbaum y habló de la importancia que tendrá la derivación del tren interoceánico para que llegue a Chiapas, con algunas derivaciones, particularmente una muy importante para el Soconusco y la costa, que es el tren hacia Centroamérica. Pero también habló de la derivación del gasoducto. Es decir, no podemos hablar actualmente de desarrollo económico si no hablamos de la utilización del gas natural. Y entonces ese gasoducto que irá de Coatzacoalcos a Centroamérica, pues va a pasar por toda la costa. Entonces, imagínense ustedes, cierren los ojos y yo les digo, hay un lugar en el mundo que está en una zona fronteriza tropical riquísima en agricultura. Tiene cultivos únicos, mango, rambután, plátano, etcétera. Pero además tiene autopista, tiene aeropuerto internacional, tiene un puerto con problemas de que requiere dragado permanente, pero es un canal que hay que dragar permanentemente, un canal submarino que hay que estar dragando permanentemente, hay que tener ahí una draga todo el tiempo, pero resuelve el problema. Entonces, un lugar que tiene hacia el norte un mercado, el más grande del mundo, y hacia el sur un mercado cautivo que es el de Centroamérica, con ¿cuántos millones de habitantes? 40 millones, 50 millones de habitantes. Pero además, somos los mismos, no hay problemas fronterizos. Los de un lado de la frontera y los de otro lado, somos los mismísimos. O sea, no hay un conflicto social o político, así hemos vivido durante cientos de años. Una frontera imaginaria, porosa e imaginaria. Bueno, entonces, un lugar del mundo que tiene aeropuerto internacional, un puerto de altura, autopista, tren, gasoducto, riqueza agrícola. ¿De dónde estamos hablando? Dirán, pues estamos hablando de Brasil. No, pues es Tapachula. Singapur. Sí, dirán Singapur, ¿no? Es el Soconusco. Sí, y también, Juan Carlos, perdón, hacerlo aeropuerto de carga, el de Tapachula, que yo creo que sería muy importante también, como es aquí entonces. Exactamente, bueno, entonces... Lo hubieras puesto ahí en la mesa de economía tu propuesta. Bueno, el hecho es de que anunció la doctora Sheinbaum la derivación del tren y la derivación del gasoducto, que nos va a cambiar en muchos sentidos. El mismo lunes nos comunicamos a su oficina y platicamos con la doctora Renata Turrent y nos dijeron que están trabajando en los proyectos. ¿Sí? Ya están muy avanzados los proyectos, pero digamos no lo tienen como un entregable todavía.
yo con mucho gusto, me lo van a entregar en los próximos días, con mucho gusto damos el siguiente paso en muchos de estos proyectos, porque justamente estamos en ese proceso de que nosotros mismos, al menos algunos compromisos de la doctora, no los conocemos a detalle y queremos alinear los compromisos de nuestro candidato, porque la doctora, por ejemplo, hizo algunos compromisos fundamentales. Rehabilitación de los distritos de riego. Sí. Yo trabajé algunos años, como ustedes saben, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y es una tragedia que gran inversión que se hizo para los distritos de riego, hay unos que nunca funcionaron bien, y hay otros que tienen problemas de asolve, de abandono, cambios de cultivo, en fin, pero tenemos una riqueza que hay que rehabilitar. Hizo el compromiso, ya mencionamos, la carretera Tuxtla-Comalapa. Esta carretera, cuando esté terminada, vamos a ir a Comalapa en ¿qué? 2 horas y media. Sí, es una maravilla. Entonces, yo creo que vienen proyectos de infraestructura, unos en curso, unos caminando, otros que se van a consolidar, y desgraciadamente, esperemos, toco madera, de que muchos de estos proyectos no se vayan al inventario de los proyectos fallidos. Desgraciadamente, como ustedes ya lo dijeron, en Chiapas tenemos proyectos que eran muy buenas ideas, es decir, el plan del biodiesel, las ciudades rurales, tenían toda la lógica para que fuera un éxito. Y no se dieron por la razón que la historia evaluará, ¿no? Pero entonces hay proyectos que son viejos sueños y que los tenemos al alcance de la mano porque se están alineando, digamos, los astros a favor de Chiapas. Claudia Sheinbaum vino a hacer compromisos muy concretos. Yo quisiera más compromisos con Chiapas. Revisé con mucho cuidado sus 100 pasos iniciales y compromisos y digo, caray, empezamos muy poquito en esto, pero son fundamentales los polos de desarrollo, las carreteras. Ya le dijo al candidato, la carretera Villaflores, La Costa, unos dicen que sea Tonalá o Pijiapan, yo le entro. Entonces, eso va a ser fundamental. La autopista, a ver, Eduardo, él se comprometió Palenque, Ocosingo, la doctora dijo, ¿y por qué no lo hacemos a San Cristóbal? Entonces, yo creo que con el candidato Ramírez Aguilar y con la doctora Claudia Sheinbaum, estos compromisos que vamos a alinear, se están alineando, o ellos van a alinear, van a ser, sin duda, transformadores de la realidad chiapaneca. Que esa es una de las grandes virtudes por las que se logró, por ejemplo, el Ángel Albino Corzo en su momento, ¿no? Que había un gobierno estatal alineado al federal, sí, que eso nos ayuda muchísimo, y si en este caso ese aeropuerto es un éxito. Bueno, con su crecimiento, la demanda que hay, tenía años que teníamos que aumentarlo, incrementarlo, cuando llegó el 1,000,000 de pasajeros, ya era insostenible. Pero fíjate, y entonces pasamos de un aeropuerto que no funcionaba a construir otro que tampoco funcionó, y este que sí ha sido, en términos de conectividad. Bueno, pues ahí está la historia de los aeropuertos. Pero a mí me da mucho entusiasmo, ya estamos, me imagino, en las conclusiones, sí, por favor. Me da mucho entusiasmo escuchar que haya una comprensión de que la desigualdad social, que sigue siendo el gran lastre, después de que formamos parte del comercio norteamericano, esta gran alianza que hemos hecho, que ha puesto a México, somos la 10ª potencia económica, Sí. pero hay desigualdad. Se ve a través del enfoque del desarrollo económico y lo social como consecuencia del desarrollo económico, ¿no? Porque si no vamos a seguir recibiendo programas y programas y programas y programas por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces sí, a mí sí me entusiasma mucho eso. Oye, Chiapas, Sí. la gente es muy trabajadora. Sí, tiene que enfocarse, pero es una de sus riquezas. Por ejemplo, se hablaba de que la gente quiere ver su calle, su luminaria, su bache, Es legítimo, en ciertas regiones, tocayo, porque cuando uno va a la zona rural, Sí. ahí hablan en plural siempre. Queremos el puente, la carretera, el centro de salud. No están pidiendo para ellos, piden para la comunidad. Pero además están acostumbrados el tequio. A ver, ayudamos con el camino y ellos hacen las cunetas, ellos llevan el material y dedican un sábado. Entonces, cultura. hay que aprovechar esa cultura de participación, de cooperar. En la ciudad la gente dice, quiero mi policía en mi cuadra, quiero, como tú dijiste, mi luminaria, mi no sé qué. Y vas al campo y la gente dice, queremos cosas para la comunidad, pero además vamos a dedicar nuestro sábado, nuestro domingo, nuestro lunes, y el banco de arena del pueblo está a la orden de la obra. Claro.
Entonces, hay de todo, pero sobre todo hay una sociedad, como tú dices, participativa, que quiere mejorar y que está dispuesta a poner su parte. Valía la pena escuchar. No le va a dejar todo al gobierno. Valía la pena escuchar. Sí. Eso era necesario. Claudia, mi agradecimiento, comentario final. No, bueno, decir que sí, creo en los legados. Marca Chiapas hoy cumplió 15 años, Sí. Está en manos de los empresarios, es algo real y te demuestra que sí se puede. Entonces, festejo que se haya escuchado a la sociedad, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil son un potencial muy importante. Y bueno, prestos para que nos invites a conocer el proyecto, que nos gusta mucho ese tema económico y que podemos aportar mucho para Chiapas. Gracias. Maestro Gil. Pues yo de verdad muy agradecido, porque además al ahondar sobre la visión del próximo gobierno, por supuesto que esa esperanza a la que alude el maestro Pepe Molina con relación a esa esperanza, esa responsabilidad, es bien llegada para todos los chiapanecos. Me parece que Chiapas va a tener un gran gobernador y además cercano, y ojalá su equipo, su gabinete sean gente comprometida, que acompañen Así lo percibo. a Chiapas, ¿no? Y creo que eso, desde ahora, bienvenidos, que así sea. Juan Carlos. Esperemos que sí. Bueno, a mí lo que me entusiasma es que ha sido muy reiterativo, Eduardo, en decir el sentido de la trascendencia, es decir, de lo que quiere hacer y dejar. Exacto. Yo creo que sí, legado, porque aunque muchos gobernadores han hecho cosas buenas y cosas no tan buenas, es difícil quedar arraigado en el sentir popular y ser recordado por muchos años. Yo creo que Eduardo, si tiene como meta esa de ser recordado bien, de ser reconocido con posterioridad, que es lo más difícil, yo creo es lo que a mí me da entusiasmo, que lo dice reiteradamente. Y con personas como tú, no es por echarte cebolla a tu callo, desde que tengo el gusto de conocerte hace ya 30 y tantos años, siempre has sido un profesional, siempre has sido una gente seria, comprometida, honesta, con cariño y con amor por Chiapas, y ojalá que por ahí pinte, en la mayoría de los casos, el gabinete, ¿no? Gente comprometida de verdad, que salga a dar la cara, no porque al rato no sabes ni quiénes son los secretarios ni los funcionarios. Muchas gracias. Muy amable. Nada más decir que es el momento, creo yo, de hermanarnos como chiapanecos, por encima de filias, de fobias ideológicas. Sí, hay que ser así. Creo que es el momento justo, Juan Carlos, y también decir que es una gran responsabilidad que tiene Eduardo, creo yo, y que me desmientan aquí, que ni en los relatos más trágicos de la historia contemporánea de Chiapas se han dado estos niveles de violencia, de descomposición social, como hoy lo estamos viviendo. Sí. Y creo yo, para terminar, que la gran capacidad de gestión de Eduardo, acreditada, va a ser fundamental, sea quien sea la presidenta de la República, Así es. para que Chiapas alcance sus más altos designios, pero sin violencia. Alejandro. Bueno, más destacar que a mí me pareció muy importante que fuera la primera vez en mi época que se organizara una mesa de diálogo de libertad de expresión y gobierno, que también fue muy fructífera en sus propuestas, y yo creo que eso es algo muy importante para los medios, porque habla un estilo de una persona que va seguramente a gobernar 6 años y que mandó mensajes de que va a tener una muy buena relación con los medios. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Licenciado Juan Carlos González, gracias por estar esta tarde con nosotros en Ultimátum. Y pues retomando lo que usted dijo, cerrar los ojos, usted podría cerrar los ojos y decirnos cómo imagina en 6 años, cuando concluya el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar. Yo apuesto a que va a ser un gobierno que va a entregar buenas cuentas, sobre todo en paz, tranquilidad, un clima social de entendimiento. Yo creo que es uno de sus principales desafíos, pero no es suficiente. Eso es lo menos que la gente espera. Es una de las principales obligaciones del gobierno, es mantener la paz social para que exista un clima para el trabajo. Entonces yo apuesto a que habrá un clima social para el trabajo y reconciliación social, porque es un hombre de tolerancia,
es un hombre que quiere abonar la construcción de la paz. Y la mejor manera para abonar a la paz es la tolerancia y, claro, resolver los problemas. Entonces, yo me imagino que parte de su legado será esto, de regresarle a Chiapas la tranquilidad, que salga la gente del trabajo en la noche, llegue en paz a su casa, que agarres tu carro y te vayas a Comitán en la noche como le hacíamos antes, y que no tienes preocupación. Entonces, eso es parte de su legado. Y lo otro es que va a dejar los cimientos. Roma no se hizo en una noche. Entonces va a dejar los cimientos de cosas fundamentales para que los que vienen atrás sigan construyendo. Cuando vamos a ciudades como Zacatecas, Querétaro, vamos a Mérida, Querétaro, y dices, ¿por qué están así? Pues porque no inventan el gobierno cada 6 años. Eduardo, seguramente lo mejor que se está haciendo ahora lo va a continuar, pero también va a hacer algunos cambios de fondo para el nuevo periodo de Chiapas. Yo creo que tenemos una fecha y yo aprovecho para invitar a tu auditorio, Ahmed. Sí. El 5 de mayo va a ser el debate de los candidatos a la gubernatura. Y ahí presentarán sus ideas y sus propuestas nuestro candidato Eduardo Ramírez Aguilar y las dos candidatas mujeres. ¿Cómo me imagino? Cierro los ojos y cómo me imagino el debate. Vamos a ver a un caballero que va a tratar con gran respeto y cariño a las dos damas que son sus contendientes políticas, que además las va a tratar con respeto, y él va a propiciar un encuentro de propuestas. Van a poner desde luego el dedo en la llaga, pero va a ser un debate donde nuestro candidato se va a ir por el lado de las propuestas, de transmitir su visión sobre Chiapas, su visión política y su visión sobre cómo resolver los problemas sociales, políticos y económicos del Estado. Eso será el 5 de mayo a partir de las 6 de la tarde. Creo que va a ser un debate muy interesante por distinto, por la forma en que está planteado. Entonces, ahí él tendrá la oportunidad de hacer un reconocimiento a sus contendientes. No hay un clima de rispidez. No hay un clima de rispidez, exactamente. Entonces, yo veo ahí a un caballero tratando con respeto, cariño y viendo hacia adelante, y informando a la ciudadanía de las propuestas. Y luego el 2 de junio yo los invito a votar por Eduardo Ramírez Aguilar, porque es el candidato de las propuestas y los compromisos. Ya en los días que lleva de campaña hasta hoy son 52 compromisos, vamos a escuchar 100 más. Entonces hay un bagaje, digamos que hay mucho parque en la cartuchera a beneficio de Chiapas. Muy bien, pues muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Y gracias a los panelistas. Muchas gracias. Concluimos. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.